¿Qué tiene que pasar para que Capcom entienda que Resident Evil no necesita convertirse en un juego como servicio? La historia se repite. Una vez más, Capcom anuncia una experiencia multijugador basada en Resident Evil, y una vez más, los fans levantan la ceja. Esta vez se llama Resident Evil Survival Unit, y aunque se presenta como una experiencia global y cooperativa ambientada en un universo paralelo, no podemos evitar preguntarnos, ¿realmente aprendieron algo de Umbrella Corps, Reverse o Resistance? Hoy en Right Speed, canal dedicado al gaming retro y remakes, analizamos por qué estos proyectos fallan constantemente, cómo la comunidad ha reaccionado a este nuevo anuncio y por qué, a pesar de todo, sigo creyendo que algunas ideas multijugador sí podrían tener futuro. Como podemos ver, este tema es interesante, así que sígueme. From the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. El anuncio de Resident Evil Survival Unit. Capcom acaba de presentar Resident Evil Survival Unit, una experiencia multijugador en línea global, ambientada en un universo paralelo de Resident Evil. Según IGN, el proyecto tiene como objetivo expandir el mundo de Resident Evil hacia nuevas formas de juego cooperativo en red. Aún sin gameplay ni muchos detalles, ya se han abierto registros para jugadores interesados en participar en una prueba cerrada. Pero el mayor problema no es el misterio, es el historial de Capcom intentando hacer lo mismo muchas veces. Un historial de multijugadores fallidos. Desde hace más de una década, Capcom ha tratado de insertar componentes online y multijugador a una franquicia que fue construida sobre el terror, el suspenso y la soledad. En términos bien generales, podríamos decir que Resident Evil Outbreak tenía buenas ideas, pero se adelantó a su tiempo. Umbrella Corps fue un desastre, mecánicas pobres, sin historia, sin alma. Resident Evil Reverse, pensado como un homenaje competitivo, terminó siendo lanzado tarde, con bugs y rápidamente abandonado por los jugadores. Y sí, también está Resident Evil Resistance, lanzado junto al remake de Resident Evil 3, pero ahora les hablaré de eso. Opinión personal. Cuando una buena idea no basta. Y aquí tengo que ser honesto contigo. A mí personalmente Resident Evil Resistance me gustó. El concepto era innovador, convertir al jugador en una especie de maestro del terror, colocando trampas, criaturas y bloqueando rutas para impedir que los demás escaparan. La verdad, era un concepto bastante divertido para mí, no lo voy a negar. Así que jugar como cerebro detrás del sistema me parecía entretenidísimo. Es más, llegué a jugarlo bastante bien. En síntesis, era un videojuego diferente y con potencial, pero tenía una sensación de que algo le faltaba. Sentía que no estaba del todo pulido, que tenía buenas bases pero no la ejecución correcta. Y lamentablemente la comunidad no lo apoyó, lo cual llevó como consecuencia que Capcom lo dejara morir. Me interesaría mucho leerte sobre qué opinas de esto. ¿Te gustaría que subiera algunos de mis gameplays para divertirnos? Continuemos la conversación abajo. ¿Qué está intentando hacer Capcom con Survival Unit? El anuncio de Survival Unit nos deja una gran pregunta. ¿De verdad hay espacio para un multijugador de Resident Evil hoy? La idea de un universo paralelo, en vez de expandir la historia oficial,
es una bandera roja para muchos. Suena como una forma de justificar decisiones que no encajan con la narrativa principal. Y si el enfoque vuelve a ser competitivo o como servicio, sin un contenido profundo que justifique su existencia, probablemente el destino sea el mismo que todos los anteriores, ¿verdad? ¿Qué necesita un multijugador de Resident Evil para funcionar? Bueno, analizar este apartado ya presenta un desafío más complejo, pero en términos generales, si Capcom realmente quiere que esto funcione, tiene que entender algo básico. Los fans de Resident Evil buscan atmósfera, narrativa y tensión. Un multijugador puede funcionar si respeta eso, si el terror no desaparece solo porque ahora somos 4, y sobre todo debe sentirse parte del universo de Resident Evil, no una excusa para meter skins y loot boxes. Un buen ejemplo es Dead by Daylight. Personalmente no me gusta, pero cuando integró a Nemesis, ese tipo de colaboración sí fue bien recibida, porque mantuvo la esencia. En conclusión, tal vez algunos dirán que ya es tarde, que Capcom seguirá apostando por estos proyectos sin alma. Pero para hablar más claro, si algo nos ha enseñado esta comunidad, es que cuando hablamos fuerte, las compañías escuchan. Si tú también sientes que Resident Evil merece respeto, historia y evolución sin perder su esencia, comparte este vídeo. Quizás así evitemos otro fracaso disfrazado de experimento. Y si alguna vez te divertiste con Resistance o sueñas con una experiencia cooperativa bien hecha en este universo, déjamelo saber en los comentarios. Porque aquí en Brightspeed creemos que el Survival Horror aún tiene mucho por ofrecer. Bien, antes de irme y por llegar hasta aquí, si quieres ver algunas de mis speedruns de Resident Evil que tengo preparadas para ti, te las dejo todas aquí arriba en la descripción del vídeo y en pantallas finales. Así que me voy para encontrarme contigo allí. No me defraudes. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Brightspeed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este vídeo, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arturus Mengs. Hasta luego.